Frente a la cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, la respuesta de la fiscal Del Espinosa ha sido la de denunciar un golpe contra la democracia. De esto se vienen aprovechando sectores políticos, por ejemplo, del Congreso, para plantear una reforma del Ministerio Público, un organismo autónomo. Uno de los que ha venido advirtiendo la amenaza de la captura del sistema de justicia es el ex procurador y abogado José Ugaz. Él es nuestro invitado de hoy. Gracias por venir a Ojo Público, señor Ugaz. Encantado, buenos días. Luego del fallo de la Junta Nacional de Justicia que determinó que Patricia Benavides regrese como fiscal de la Nación, hay un sector que ha empezado a describir esta situación como un pleito entre dos bandos. ¿Está de acuerdo con esta apreciación o estamos en realidad ante un intento de captura por el momento fallido del Ministerio Público? Se produce un pleito de dos bandos cuando hay una colisión de dos grupos que están en pugna por algo, ¿no? Y esto no es el caso. Aquí lo que ha habido es desde tiempo atrás una arremetida promovida por el Congreso de la República que ha tenido varias fases. Una de ellas ha sido, primero, la agresión a la Junta Nacional de Justicia anterior, con toda la polémica que generaron, sancionando a una magistrada, después cuestionando a los otros, etcétera, para poner a esta Junta Nacional de Justicia, que hay que recordar que el proceso de selección fue observado por una comisión internacional, donde incluso hubo un ex embajador de Estados Unidos, el señor McFarland, Stephen McFarland, y ellos fueron muy claros en el sentido de que había sido una elección muy poco transparente, con motivaciones políticas, y que finalmente se concretó, eso no lo dijeron ellos, pero era evidente para el resto, se concretó para efectos de hacer lo que están haciendo ahora. Esa era la lectura del informe de ellos, ¿es verdad? Exactamente, yo creo que esto tiene un derrotero, así como lo hicieron en su momento con el Defensor del Pueblo, se fueron al Jurado Nacional de Elecciones contra la OMPE, el Tribunal Constitucional, es decir, ha habido un plan de cooptación que les ha venido funcionando en la mayoría de los casos. Y esto era parte de este plan de cooptación. Y sin duda alguna la Junta Nacional era parte de esto porque ellos sabían que a la larga iba a tener abrirles la puerta, me refiero a los del Congreso y a quienes están detrás de ese pacto entre el Congreso y el gobierno, para meterse en el sistema de justicia, que es autónomo y que de otra forma no hubieran podido intentar arremeter como lo están haciendo ahora, ¿no? Ya el Congreso, por lo menos un grupo, pero he escuchado a varios voceros de otras bancadas diciendo que están de acuerdo en que se requiere una reforma del sistema de justicia, que hay que destituir a todos los fiscales supremos y después irán por la presidenta del Poder Judicial a efectos de poder digitar al mejor estilo de Fujimori, sin un golpe abierto, una justicia a la medida, ¿no? Intervenía. Es obvio, porque este discurso de los dos bandos que se está escuchando con bastante insistencia, ¿no? Del descontrol, quiero decir, apoya esa narrativa de quienes proponen la intervención de la Fiscalía. En el Congreso incluso hay proyectos al respecto, ¿no? Sí, evidentemente es el pretexto que ellos estaban esperando y que lo han logrado a través de esta junta. Una junta que además es bastante impúdica, ¿no? Presentan una decisión con una sola firma. Por otro lado, uno de sus miembros ha salido a decir que viene siendo hostigado desde el primer día y luego reglado. Creo que cometió un error siendo una persona de tanta experiencia. Él debió ir a votar y ahí hacer público que se iba a abstener por la judicialización, porque esto ya estaba judicializado y es un argumento constitucional impecable, con lo cual ya no habría duda a estas alturas de que no hubo unanimidad, porque ahora están usando el hecho de que él no fuera a votar para decir no, la unanimidad era de los que estaban presentes, y ese claramente no es el sentido de lo que dijo el Tribunal Constitucional para el caso Falconi. Dijo de sus miembros, y los miembros del Jurado Nacional de Justicia son 7. De la Junta Nacional de Justicia son 7. Por lo tanto, lamentablemente ha habido esta situación que abona a todas estas interpretaciones caprichosas que han llevado a la situación de decir que pueden, sin unanimidad, en un acto que además llaman de oficio, pero que no fue de oficio porque fue pedido por la propia Benavides. De oficio es cuando la propia organización o la propia institución, sin que nadie se lo pida, interviene porque hay una causal. Acá dicen que es de oficio, pero fue a pedido de la Benavides. Todo esto pues ha generado... Ella había pedido un recurso de nulidad a la anterior Junta Nacional de Justicia, que le fue denegado, ¿no? Entonces esto ya ahí había cosa decidida y por lo tanto no cabe esto. Es una decisión que viene plagada de defectos, pero que en la coyuntura actual de polarización
y creo que con un liderazgo todavía bastante débil del lado del Ministerio Público ha generado esta crisis. Pues por más que la fiscal de la Nación diga que no hay crisis, esto es evidente que existe, ¿no? Ahora, entonces, ¿usted cree que el objetivo final era crear las condiciones para alentar una intervención del Ministerio Público desde el lado del Congreso? Esa podría ser que sea. No me cabe ninguna duda, no es la primera vez que lo proponen. Además, ya un tiempo atrás, el año pasado, no recuerdo qué congresista fue el que dijo que había que destituir a todos los fiscales supremos y designar a los fiscales superiores provisionalmente más antiguos, provisionalmente como Junta de Fiscales Supremos, para proceder a elegir, obviamente, aquellos que convienen a los intereses delincuenciales del Congreso y del gobierno. Esto es tan absurdo como pretender que los investigados sean los que decidan quiénes los van a investigar. No hay que olvidarse que un altísimo porcentaje, más del 60% de los congresistas, tienen investigaciones penales. Y ahora son ellos los que obviamente a gritos están pidiendo interferir en el Ministerio Público para decidir quiénes los van a blindar a ellos, a la presidenta Boluarte y al resto de sus cómplices, ¿no? Ahora, ¿usted ve viable que efectivamente esta intervención ocurra? Bueno, con la trayectoria del Congreso es posible que sí. Yo ayer en un Twitter decía precisamente, seguramente tomarán la decisión, nombrarán una comisión. ¿A quién pondrán en esa comisión? Pues a Cuchillo, al Monstruo, a Cerrón, digamos, gente que de alguna manera les garantice que los próximos fiscales, y estoy seguro que luego vendrá el Poder Judicial, son afines a los intereses subalternos de esta gente, ¿no? ¿Usted cree que realmente van a ir hacia eso? Yo estoy seguro que van a ir, y la única posibilidad de que eso pare es que efectivamente haya alguna reacción ciudadana, internacional, ya de un nivel sumamente fuerte para que eso no ocurra, ¿no? Podrían incluso colocar a Patricia Benavides en el cargo, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora, como usted dice, Francisco Tábara confirmó que no votó en el caso de Patricia Benavides, cuando usted ha dicho se requiere unanimidad de todos los miembros para una declaración de nulidad. Es correcto. Esta Junta Nacional de Justicia fue electa por el Congreso para que actúe de acuerdo a sus intereses, entonces. No me cabe ninguna duda, y por eso decía que aquí hay que mirar en perspectiva hacia atrás cómo se han ido dando todos estos hechos. Tenemos un defensor del pueblo que obedece a los intereses del Congreso, fue abogado de Cerrón, y lo primero que hizo fue descabezar a un equipo técnico que venía cumpliendo una función, independientemente de quién fuera el jefe o jefa de la Defensoría, bastante notable. Luego fueron por las cabezas del sistema electoral, no pudieron hacerlo porque la Junta Nacional de Justicia anterior los detuvo. Pero entonces ahí se fueron contra la Junta Nacional de Justicia anterior, se fueron contra la comisionada o integrante de Inés Tello, después se fueron contra el presidente Aldo Vázquez y trataron de desestabilizar esa situación. Y cuando vino la nueva elección, ahí están las pruebas de observadores neutrales internacionales que señalan que este proceso fue un proceso oscuro y digitado para poder nombrar a personas que hoy día, como este señor Ríos Patio, que firma él solo, diciendo que su sola firma expresa una unanimidad, es realmente una persona sin ningún escrúpulo, ¿no? Dela Espinosa ha dicho que esto es un golpe a la democracia. ¿Coincide con ella? Yo creo que es un golpe más a la democracia. No es el golpe a la democracia. La democracia viene siendo golpeada desde hace mucho tiempo con las decisiones que se vienen tomando en el Congreso y en el gobierno. Decía también yo no hace mucho que nos hemos acostumbrado a una degradación de las instituciones y de los estándares de la política que no recuerdo yo haber visto en el pasado, ¿no? ¿Ni en los 90s? Ni en los 90s. Aquí tenemos autoridades, no hay autoridad de alto nivel que no sea designada y a las 48 horas aparezcan escándalos, porque plagiaron sus tesis, porque tienen antecedentes de algún tipo, porque no le pasan pensiones a sus hijos, le pegan a su pareja, han robado o están vinculados a la minería ilegal, al lavado de activos, narcotráfico, traen parientes, roban sueldos. Es decir, tenemos 2 congresistas de la República, uno de ellos condenado por violación y el otro procesado por haber violado también a una persona. Entonces, el estándar en el que estamos con un Congreso de la República en el que se discute si ha tenido o no una red de prostitución a la interna, y ahora los propios congresistas dicen que se han investigado a sí mismos dicen no ha habido una red de prostitución, pero concluimos que han nombrado mujeres ilegalmente
abro comillas, en un contexto de sensualidad y sexo. ¿Qué es eso? Un Congreso de la República que contrata empleadas en un contexto de sensualidad y sexo, evidentemente está armando un lenocinio al interior del Congreso de la República. Es un eufemismo. Absolutamente. Claro. Pero bueno, lo que esto grafica, insisto, es la degradación. Hemos perdido el sentido de la meritocracia. Ya no reconocemos a funcionarios como hemos tenido en el pasado, con trayectoria, con capacidad técnica, gente que tiene una vocación de servicio público y que ha hecho de la función pública un designo de su vida. Hoy día tenemos todos estos advenedizos que lo que buscan es robar, regodearse en el poder y poner a sus parientes, amantes y amigos lo más cerca para juntos poder saquear las arcas del Estado. La doctora Delia Espinosa ha planteado una defensa institucional, ¿no? Con este tipo de declaraciones que son culpa de la democracia, etc. Ahora, ¿qué le parece su papel? ¿Y qué le parece el papel del Ministerio Público? Bueno, yo creo que no tiene mucho espacio para defenderse. Lo de la vigilia me pareció un gesto inadecuado para el momento. Creo que el Ministerio Público ha debido mantener un espacio de sobriedad y más bien buscar los pocos aliados que puede encontrar en otras áreas del Estado. Y por supuesto buscar solidaridad internacional y aclarar técnicamente esto que recién están diciendo ahora, ¿no? Pero me parece que ahí el Ministerio Público viene siendo afectado no solo de este momento. No hay que olvidar que hay 3 fiscales de la nación que han sido separados bajo acusaciones de estar vinculados al crimen organizado o a la corrupción. Hoy día están reponiendo a un fiscal supremo que tiene varias conversaciones con Inostroza en esta llamada red de los cuellos blancos. Están reponiendo a una fiscal suprema con pretensiones de ser fiscal de la nación que ha destituido a una fiscal para favorecer a su hermana y cuyo asesor investigada principal... investigada por narcotráfico, con una hermana jueza que además aparece claramente vinculada a ese tema y que además ha sido sindicada por su asesor principal, el llamado filósofo, de una serie de actos, entre ellos la recepción de sobornos para favorecer a determinadas personas o intercambio de favores en beneficio de personas allegadas a ella, ¿no? ¿Y usted ve alguna solución en el problema, no sé, corto o mediano plazo? Bueno, es difícil pensar en una solución en el corto plazo porque no hay una instancia que aparezca hoy como la que pueda decidir dirimir el asunto. Estas dos posiciones de un país totalmente polarizado, los que dicen que la Junta Nacional de Justicia hizo bien y que Patricia Benavides es una funcionaria calificada e íntegra que fue indebidamente expulsada y que debe volver, y otro sector, entre los cuales por cierto me encuentro yo, que pensamos que la legitimidad en el Ministerio Público le corresponde a la fiscal Espinosa, que ha sido elegida por una junta de fiscales legítimamente constituida. Esta semana se vio en el TC la ley para que no se aplique la figura de la lesa humanidad en los delitos cometidos con anterioridad al año 2002. ¿Es una amnistía encubierta? Sin duda, ¿no? Esto también es un tema que ha venido empujando un sector, sobre todo el sector militarizado, con los 2 marinos que hay en el Congreso y algún ex miembro del ejército. Y congresistas. Civiles. Bueno, esos son congresistas, pero también congresistas civiles que claramente, como Rospigliosi, están en favor de la impunidad, ¿no? Yo no los escucho a ellos hablar, por ejemplo, del comandante Camión, y lo que pasa es que probablemente parte de la población ya olvidó, pero ha habido un miembro de la Marina de Guerra del Perú, el señor Artaza, que fue responsable en su momento, acusado e investigado por una matanza en Ayacucho, que fue secuestrado por su propia institución y sacado del país al extranjero hasta donde está el día de hoy. Hay muchas investigaciones periodísticas que dan cuenta de eso. Cuando los promotores de esta ley dicen que ha habido mucha injusticia, que ellos son los que pusieron el pecho, que finalmente es la gente que nos liberó de Sendero Luminoso y del MRTA, que pusieron la cara, están justificando todas estas agresiones a la población civil, pobre, rural, vulnerable, con niños y mujeres en masacres que están debidamente documentadas. Y no hablan de eso. Simplemente
en su posición polarizada, lo que buscan es favorecer una actitud que es peligrosa para el futuro, porque cualquier confrontación, ya no necesariamente armada, sino ideológica que haya, se puede resolver por la vía de soluciones autoritarias, ¿no? Ahora, hay una búsqueda de la impunidad que es permanente, porque en el cierre de la legislatura, esto fue la semana pasada, si mal no recuerdo, se aprobó en primera votación otra ley para iniciar a militares, policías y comités de defensa. ¿Qué piensa de esta norma, señor Vaz? Esto es un viejo anhelo, ¿no? Este es un viejo anhelo de los sectores más retrógrados y menos democráticos de los institutos armados. Hay buenos oficiales y buenos miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, pero hay sectores muy retrógrados que lo que buscan es simplemente endurecer la línea autoritaria y decir: ustedes son la sociedad, nosotros somos los que tenemos las armas y los encargados de poner orden y disciplina. Y frente a una situación como la que ocurrió en el pasado, no cuestionen cómo resolvemos. Y esto no solamente pasa en el Perú, ha pasado en toda la región y otros países del mundo. Nosotros hemos tenido una cifra muy alta de desaparecidos, no como la de Guatemala o de otros países de la región, Brasil, pero alta igual, ejecuciones extrajudiciales, y sí hemos tenido masacres masivas en poblaciones rurales andinas, sí, donde se ha matado indiscriminadamente. Y eso no se puede perdonar. Ahí no puede haber impunidad. Tiene que además haber una sanción ejemplarificadora. Lo que pasó con Telmo Hurtado, lo que pasó con Artaza y tantas otras emblemáticas situaciones en las que ha habido una represión indiscriminada y asesinatos a mansalva, no pueden ser olvidados con una ley de amnistía como estas que están aprobando, ¿no? ¿Y qué piensa de quienes argumentan, habló de este sector militar, que se justifica una ley así porque los procesos han demorado demasiado y que nadie puede estar sometido a una investigación durante décadas? Bueno, en primer lugar, hay correctivos para esa situación, ¿no es cierto? Existe la justicia supranacional y una de las garantías del debido proceso es efectivamente que uno sea juzgado en un plazo razonable. Pero el plazo razonable no aplica muchas veces cuando quien prolonga, dilata y manipula el proceso es el propio investigado, ¿no? Y en muchos de estos casos son las instituciones armadas o la policía las que se han negado a identificar a las personas, a entregar la información, y cuando estos han acreditado sus abogados, son abogados que se han dedicado en muchos casos a tinterillar para alargar los procesos de manera indefinida, buscando precisamente la coyuntura política favorable para que pase una de estas leyes. Entonces, es verdad que en este país, pero esto es, digamos, característico de la región, las investigaciones penales están durando demasiado. Lo hemos visto con el caso Lava Jato, con los casos de corrupción y por supuesto con los casos de derechos humanos. Todavía hay por ahí algún proceso de la época de Fujimori y Montesinos dando vueltas, ¿no? Y han pasado 25 años de esta situación. Por lo tanto, hay que hacer lo necesario para darle las herramientas y el presupuesto a la justicia para que mejore. Es realmente incongruente que quienes están pidiendo la cabeza de los líderes de la Fiscalía y del Poder Judicial sean los mismos que le recortan 1/3 del presupuesto. Usted va a la Fiscalía o al Poder Judicial y va a ver rumas de papeles. Los fiscales no cuentan con sistemas de análisis de redes que sean automatizados, con mecanismos de inteligencia artificial, con personal suficiente. Entonces, les quitan el presupuesto, no les dan las herramientas y luego los critican para descabezarlos y buscar poner gente más inoperante. A lo que hay que sumar que les han ido quitando también las herramientas legales. Han modificado la ley de colaboración eficaz para inutilizarla, han modificado el concepto de crimen organizado, le han entregado el control de la investigación constitucionalmente asignada al Ministerio Público a la policía. Ese es un paquete de leyes que va a tener que ser derogado por el próximo Congreso, en teoría, ¿no? Bueno, dependiendo quién sea el próximo Congreso, ¿no? Porque si es un Congreso igual o peor que este, como señalan algunos, no solamente no lo van a hacer, sino que traerán otras leyes peores. ¿Y usted cree que puede ser peor incluso? Bueno, con 42 candidatos siempre puede ser peor. 43, sí. 43 candidatos siempre puede ser peor. Sobre el caso de Lavallato, que usted lo mencionó, usted ha sido, bueno, me corregirá si sigue siendo,
abogado de la secretaria, el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué piensa de esta frustrada salida del señor Kuczynski al extranjero? Yo soy abogado de la señora Kisik, que fue la secretaria asistenta del señor Kuczynski. Precisamente hace una semana y media hemos logrado que por fin el juez, analizando el caso de mi patrocinada, llega a la conclusión de que como secretaria ella cumplió con un rol neutral, un oficio en función a las instrucciones que recibía de su jefe, y no tenía cómo saber de dónde venían esos fondos. Si esos fondos eran de origen legal o ilegal, eso tendrá que explicarlo el señor Kuczynski, pero la secretaria no tiene por qué saber que fondos que vienen de una oficina que tenía el señor Kuczynski en Estados Unidos y que llegaban a la cuenta mancomunada acá del BCP sin identificar el origen de los fondos, eran de origen ilegal o legal. Por eso el juez ha declarado fundada la excepción de improcedencia de acción y la ha separado del caso. Esperemos que ahora en la apelación eso se confirme. ¿Y sobre el caso de Kuczynski? En el caso de Kuczynski, creo que es absolutamente inconstitucional la decisión que se ha tomado para impedirle salir del país. Uno solo puede ser impedido de salir del país si existe una orden judicial debidamente inscrita en migraciones y no en base a una alerta. Las alertas, que son, como su nombre lo indica, señales de precaución preventivas, siempre han funcionado en el sentido de que si alguien que tiene un proceso, por ejemplo, pero no tiene una orden judicial de impedimento, va a salir, lo que ha hecho en otras circunstancias Migraciones de Perú es comunicar al país de destino por si acaso está yendo un ciudadano peruano que tiene un proceso penal abierto por tal o cual cosa. Y ya decide el país receptor si lo deja ingresar o no, pero no pararlo en el Perú sin orden judicial por el solo hecho de que tiene un proceso abierto. Eso es absolutamente inconstitucional. Pero claramente se estaba aprovechando la situación para salir del país, ¿usted o no? ¿Usted qué piensa? Bueno, aprovechar es un concepto excesivo porque él no tenía una orden de impedimento. Entonces, ¿cómo se va a aprovechar de algo que no existe? Él en ese momento era un ciudadano libre. Mire, yo no entiendo por qué además se corrió el riesgo de irse por el aeropuerto. Él ha podido subirse a un automóvil, irse por la frontera norte y nadie se iba a enterar de que salió del país. Y eso hubiera evitado toda esta situación. Entonces me parece que aquí ha habido una extralimitación con intervención del ministro de Justicia, una mala decisión de las autoridades migratorias, ilegal, y en su momento me imagino que tendrán que dar cuentas por esta arbitrariedad. Pero no fue un error de Kuczynski tratar de salir del país. Digo, para su propia imagen y para... Bueno, teniendo una audiencia pendiente en los días siguientes ha podido esperar, pero también pónganse en su pellejo. Es bien fácil juzgar desde afuera, ¿no? Yo no lo juzgo, digo simplemente para quienes sí lo juzgan. Este señor tiene, no sé, 7, 8 años en la situación en la que está, es un octogenario, está enfermo, hace años que no ve a su esposa, a sus hijos, es decir, y ya no tiene ninguna restricción formal. ¿Por qué no va a ir a ver a un médico? ¿Por qué no va a ir a ver a su esposa? Nadie puede sostener enfáticamente que iba a huir. Usted habla mucho de polarización y cuando hablaba de esto yo pensaba, pero realmente estamos tan polarizados porque cuando uno revisa, digamos, las encuestas que salen mensualmente, el rechazo ciudadano a quienes ejercen el poder, como la presidenta, como el propio Congreso, es, no digo unánime, pero está rozando la unanimidad, ¿no? Cuando uno ve esas cifras, en realidad discute esta idea de la polarización. No sé qué piensa usted. No, es que eso creo que no es un indicativo de polarización o no, porque hay consenso nacional de que este es un gobierno de gente primero mediocre, segundo incapaz, y tercero, vinculados a intereses de corrupción y el crimen organizado. Eso creo que, salvo un par de fanáticos o ciegos, no lo ven. Y lo mismo podemos decir del Congreso. Pero cuando hablamos de polarización, estamos hablando de una sociedad en la que si usted, no sé si está en algún chat de su colegio, de la universidad, o conversa con gente de distintos niveles sociales, y usted va a encontrar, por ejemplo, que hay un 57% que sostiene que Pedro Castillo no fue el autor de un golpe, sino la víctima de un golpe de Estado.
57%, más de la mitad de la población del Perú, habiendo visto a este sujeto en la televisión invocando a un golpe, dicen que él es la víctima del golpe. Y luego usted encuentra, por ejemplo, sectores importantes del país que dicen que todo lo del pasado ha sido desastre, manipulación comunista, han sido relativamente exitosos en instalar este concepto de caviar para meter en ese saco a todos los que de alguna manera tienen ideas progresistas, no particularmente son corruptos, han tenido actos de gobierno como los 2 gobiernos de transición bastante eficientes, y entonces hoy día en las encuestas, digamos, ya no del desempeño de las instituciones, pero sí de los intereses políticos de la población, yo creo que claramente estamos viviendo lo que los argentinos antes de Milei llamaban la grieta, ¿no? El país se ha agrietado, hay una clara partición en el medio, yo no sé si 50-50, pero muy próximo, de quienes apuestan por un gobierno futuro más bien autoritario, no importa cómo venga, no importa si roban, no importa si matan, pero que sea autoritario y que ponga un poco de orden, y quienes pensamos que hay ciertos derechos que no se pueden sacrificar y que lo que deberíamos buscar es recuperar la meritocracia en los funcionarios públicos, la decencia en el ejercicio de la política y por supuesto el compromiso de funcionarios y ciudadanos en tratar de trabajar por el bien común del país. Ya que tocó el tema de Pedro Castillo, y ya como para cerrar, él está insistiendo mucho, y sus abogados también, en que se están violando sus derechos en el juicio que se le está siguiendo por el fallido golpe de Estado. ¿Qué opinión tiene sobre esto? No, yo creo que digamos, no le queda otro argumento, ¿no? Y todas las audiencias sale y repite lo mismo, que él es el presidente y que han violado sus derechos. El señor quiso hacer un golpe de Estado, lo hizo de una manera tan burda y grotesca que fracasó en el minuto en el que lo intentó. Y yo creo que con todas las críticas que se puede hacer al sistema de justicia, a los fiscales, a los jueces, por lo largo de los procesos, porque a veces han abusado de las medidas cautelares de detención o de la calificación de crimen organizado, etc. En general, este es un sistema donde el debido proceso, mal que bien, funciona. ¿El de Castillo dice usted? El de todos los procesados. Son procesos públicos, cuando son relevantes son televisados, y la prueba es que muchas veces, y está pasando cada vez con más frecuencia, se anulan sentencias de primera instancia cuando un fiscal se equivoca o quiere manipular una decisión, hay una corte que lo corrige, declara nula y manda a hacer todo de nuevo, etc. Entonces yo creo que nadie puede decir hoy que en el Perú no existen las garantías del debido proceso. Que pueden ser mejoradas, sin duda. Que se han cometido errores, no me cabe tampoco mayor duda. Pero que alguien aquí esté enfrentando un aparato de justicia como el de Nicaragua, el de Venezuela, no, definitivamente no creo eso. Coincido en que Pedro Castillo quiso dar un golpe, salió en televisión, leyó una proclama, creo que eso es inobjetable, ¿no? Ahora, no dejo de pensar también que el Congreso lo quiso sacar a él también, y también estuvo intentando darle un golpe, ¿no? Bueno, finalmente Castillo está procesado por ese tema. ¿Usted cree que quienes ocupan un cargo en el Congreso hoy día puedan en el futuro rendir cuentas por su accionar político? Y yo espero que sí. Y espero que lo que venga en el futuro sea mucho mejor que lo que tenemos ahora y nos garantice, como usted decía, que se deroguen todas estas leyes en favor de la criminalidad y que quienes han venido cometiendo todas estas arbitrariedades en los últimos años estén sentados en el banquillo de los acusados. Efectivamente, se quiso vacar a Castillo. Pero ¿acaso Castillo no incurrió en todas las causales de vacancia que establece la Constitución? ¿Acaso Castillo no estaba metido en gravísimos actos de corrupción, incluso antes de sentarse en Palacio? ¿Qué cosa fue esa ratea? ¿Qué cosa fue la designación de Silva, hasta el día de hoy prófugo? Y todo el aparataje que puso Cerrón en función de ese gobierno. No, digo por si acaso. O sea, claramente Castillo
es autor de un intento de golpe de Estado, habían razones suficientes para vacarlo, no me cabe ninguna duda, pero eso ya es un problema del diseño constitucional. El artículo 117 tiene que ser modificado o no, esa es otra historia. Pero que los congresistas tendrán que dar cuenta, y la señora Boluarte y sus adláteres también, de todas las corruptelas en las que están involucrados, es un deseo ferviente de mi parte. Ojalá que se den las condiciones para que eso ocurra. Lo veremos. José Ugaz, ex procurador y abogado, está con nosotros. Muchas gracias por la entrevista, señor Ugaz. Buenos días. Gracias.